wendy.com.do. Estamos hoy en el consultorio del doctor Francisco Benz Brugal, médico fisiatra especialista en medicina física, rehabilitación cardiovascular y deportiva, y con una amplia experiencia en esta área que es prácticamente nueva en nuestro país y muy necesaria. A ver, Benz, ¿cómo te sientes en esta carrera? Cuéntanos un poco sobre tu profesión, cómo es este mundo. Bueno, pues la especialidad en medicina física y rehabilitación o la fisiatría, pues yo la defino como una especialidad porque a mí me apasiona, porque realmente me brinda la oportunidad de devolver la funcionalidad a personas que de manera transitoria pues se discapacitan, o sea, pierden las capacidades de funcionamiento de distintas partes de su cuerpo o en muchas partes de su cuerpo. Pero también me permite a mí interactuar de manera diaria con muchos seres humanos especiales que son personas con discapacidad que ya son perennes, o sea, que se mantienen. Entonces, tratar de hacer que estos individuos adquieran nuevas capacidades, que se readapten al mundo, pues también es una experiencia increíble. ¿La fisiatría tiene que ver exactamente solo con los huesos, con los músculos, con todo el cuerpo? ¿Cómo es esto? Bueno, lo que pasa es que contrario a las especialidades tradicionales como, te digo, nefrología, cardiología, neumología, cada una de esas especialidades reclaman un órgano. Dicen, bueno, lo mío es el sistema nervioso, lo mío es el sistema cardiovascular, lo mío es el sistema respiratorio. Bueno, la fisiatría no reclama ningún órgano como su propiedad. La fisiatría atiende el funcionamiento del ser humano a plenitud, o sea, trata de recuperar la función del ser humano. Y obviamente, para poder funcionar de manera correcta, todos los sistemas son importantes. El ser humano no se divide por partes, no se divide ni se sectoriza. El fisiatra necesita tener conocimiento de cardiología, de neumología, de ortopedia, de reumatología, de muchas de las especialidades con las que nosotros trabajamos en consonancia para ayudar a que esos pacientes, por ejemplo, después de una cirugía de corazón abierto, pues recuperen su funcionalidad, o un paciente después de una fractura importante, o también una persona también que se lesione y no pueda hacer su deporte favorito. Bueno, pues eso también eso es una discapacidad transitoria, y nosotros los fisiatras somos los encargados, sobre todo lo que hacemos medicina del deporte, pues devolver la funcionalidad de ese paciente. ¿Y cómo trabaja esta área tan importante, Benz? Porque hay mucha gente que se enferma de la mente, o sea, no acepta las enfermedades que tiene, o se siente tan mal que piensa que está enfermo, o realmente se enferma por mucho estrés, mucha presión, o porque psicológicamente siente que tiene un problema. ¿Cómo manejan ustedes esa parte? Bueno, lo que pasa es que yo digo que realmente ya es una capacidad que tiene que tener todo personal que trabaje en la salud. Bueno, la parte subjetiva que nos da la mente, o sea, la parte de la personalidad, la parte de la conducta del ser humano, pues es importante para poder saber qué paciente cómo va a reaccionar un paciente a un tratamiento específico, o a una noticia o a un diagnóstico específico. Entonces, yo entiendo que es muy importante. No hay una regla escrita sobre estas cosas, pero sí la rehabilitación es muy difícil con una persona deprimida, con una persona que no tiene una actitud positiva ante el superar una barrera. Entonces, definitivamente, a veces nosotros tenemos que tener conocimiento muy primario de psicología, pero también mucho sentido común. Y obviamente, siempre si las cosas se complican, pues tenemos que buscar ayuda de un psicólogo o de un psiquiatra inclusive, para poder controlar alguna de esas entidades mentales. ¿Y qué tan de cierto hay en la actitud positiva de la gente para sanarse? O esas personas que se niegan a tener una enfermedad, a reconocerla, y otros que se la imaginan. Bueno, cuando uno tiene un problema, básicamente, y eso es una regla yo creo que de la vida, lo primero es reconocerlo. Y cuando uno lo reconoce, pues obviamente la puerta de la solución es el primer paso para la solución de un problema. Sí. No es distinto de superar barreras
en discapacidades y en rehabilitación. Bueno, hay que aceptarlo. Obviamente cuando hay esa aceptación es dolorosa en un principio, luego causa un poco de impotencia, pero luego eso se convierte en una energía positiva en la cual si es bien canalizada por un profesional capaz, pues definitivamente es una energía transformadora. Y en la fisiatría también ocurre algo que ocurre en otras ciencias médicas. Por ejemplo, cuando la persona tiene cáncer, que los médicos le dicen claramente el tiempo de vida o le dicen el tiempo de calidad de vida que va a tener. En la fisiatría también funciona el decirle a las personas, mire, usted no va a poder caminar, o usted va a poder caminar, pero no con la firmeza que lo hacía antes. Usted va a poder mover ese brazo solamente hasta la mitad. Ese tipo de cosas funcionan aquí también. Bueno, en la medicina en general y sobre todo por como la industria de la medicina se ha convertido, pues nos empuja muchas veces a hacer pronósticos funcionales de los pacientes. Yo particularmente la medicina no es una ciencia exacta. No es correcto. No es una ciencia exacta. No soy un fanático de hacer pronósticos, pero sí entiendo que el médico tiene que ser franco con el paciente. Uno no debe caer en eso de pronosticar como si fuera una sentencia, sino uno tiene que explicarle de dónde vienen esos pronósticos para que la persona tenga un marco de referencia, pero no realmente es una sentencia lo que hace una persona, porque los médicos somos humanos y muchos no podemos equivocar en hacer un pronóstico. El doctor Brugal, que es uno de los principales fisiatras del país, muy conocido, tiene aquí un gran aval científico, ¿verdad? Cuéntanos un poquito cuáles son las investigaciones específicas que ha hecho en esta área para mantenerse actualizado, especializado y poder manejar este tema tan importante. Siempre he dicho que los médicos tienen que tener características muy puntuales en el siglo XXI. Una es la capacidad administrativa, la capacidad clínica, que es la más importante, diría yo, porque realmente es la capacidad real del médico de curar una enfermedad o de poder diagnosticar una enfermedad. Y obviamente la otra pata de esa mesa de tres patas es la investigación y la capacidad de producir conocimiento. Esas son las tres características del médico moderno en el siglo XXI. ¿Cuáles son los temas que ha manejado más o menos? Bueno, una de las investigaciones que siempre, de los temas más importantes en lo que yo he desarrollado investigación es síndrome patelofemoral de las rodillas, lesiones de las rodillas en corredores, que son dolores en atletas que básicamente realizan actividad física y que tienen un dolor en la parte tienen dolores en la parte de las rodillas que son inespecíficos. Yo fui un improvisado en la investigación porque realmente mi profesor en la Universidad de Puerto Rico, el doctor William Micheo, pues era un amante de publicar y de investigar. Y un día me forzó de una forma amable a ser conferencista internacional en uno de los meetings de la Universidad de Puerto Rico. Y yo me puse tan nervioso que realmente me sentía fuera de lugar. Y a partir de ahí tomé la determinación de realmente mejorar la parte de ser conferencista, de ser investigador y de empezar a producir conocimiento, porque realmente no era algo normal dentro de la rehabilitación en la República Dominicana. Entonces, uno de los temas que más me interesa, por ejemplo, son los dolores anteriores de rodilla en los atletas. Y una de las primeras publicaciones que yo hice básicamente fueron casuísticas sobre síndrome patelofemoral. Eso es una afección de deportistas básicamente. Y sobre el uso de toxina botulínica en el tratamiento de estos casos. Luego de esto me he visto involucrado en investigaciones internacionales. Ahora estamos haciendo y estamos conduciendo un estudio de sarcopenia y recuperación de masa muscular con ondas acústicas, tratamiento de ondas acústicas en este tipo de pacientes. También estamos involucrados en una investigación en Alemania y en Austria sobre pacientes con Parkinson y la recuperación de funciones en estos pacientes utilizando tratamiento de ondas acústicas. Usted que ha sido deportista y que siente la pasión y la adrenalina del deporte y sabe muy bien que el que está ejerciendo alguna práctica se olvida totalmente de su cuerpo, se descuida y por eso es que ocurren los accidentes, ¿qué se le podría recomendar a esa juventud
para evitar esos accidentes tan dolorosos? Bueno, básicamente, si hay algo que es pues realmente inherente al deporte, es que ningún deportista probablemente va a tener una carrera sin experimentar en algún momento lo que es una lesión. Sin golpes. Es realmente pensar que en algo imposible. Las lesiones siempre van a ocurrir, pero obviamente un deportista siempre tiene que ser mentalmente fuerte y tiene que entender que eso va a ocurrir y tiene que tener la personalidad y tiene que tener la capacidad de sobreponerse a eso. Pero yo le diría que realmente el arma más importante para evitar las lesiones y evitar las enfermedades que ocurren a la vez que uno está dentro de la práctica deportiva es la educación. Y usted dirá, pero doctor, ¿cómo va a ser? Sí, un atleta educado, un atleta que conoce y estudia sobre su deporte, probablemente va a cometer muy pocos errores. Un levantador de pesas que conoce la técnica de levantar pesas, probablemente la haya visto, la haya estudiado, haya entendido cuál es el ángulo de levantamiento, probablemente se lesione poco. Ahora, si usted es un empírico que aprende de oído, un deporte, aprende de vista, pues probablemente usted no va a tener la misma formación y probablemente se va a lesionar más. O sea que yo te diría que si fuera un consejo a los deportistas, estudie sobre su deporte, apasionese al punto tal de que usted debe estudiar y debe de hacer cómo se practica de manera adecuada los gestos de su deporte. Doctor, ¿qué tipo de equipos tenemos aquí en Rehabilitest? Tenemos entendido que hay equipos modernos que están con la última tecnología. ¿Podemos explicar un poquito qué tenemos? Tú sabes que cuando me hacen esa pregunta generalmente pienso en que realmente de las cosas que yo más me siento orgulloso de Rehabilitest, que es de su equipo humano. Yo diría que la maquinaria más moderna que tenemos es el equipo humano y el deseo de ayudar a los pacientes, pero no estoy muy claro de que realmente la tecnología avanza rápidamente y sobre todo en mi especialidad de rehabilitación, medicina del deporte, pues definitivamente avanza rápidamente. Yo te diría que una de las grandes ventajas que tiene Rehabilitest a nivel de tecnología es, primero, a la vez que soy fisiatra de medicina del deporte, manejo la capacidad de ser sonografista musculoesquelético y nosotros tenemos sonografía musculoesquelética integrada en la consulta. Entonces, eso hace que nosotros podamos diagnosticar a la vez que examinamos, estamos viendo por dentro lo que está ocurriendo en el cuerpo a través de la sonografía y podemos de manera dinámica pues tener imágenes del paciente y poder hacer un diagnóstico más certero. Tenemos el equipo de ondas acústicas y FlashWave, que probablemente fue el primero que llegó a América Latina. Solamente Canadá ahora tiene la tecnología en América Latina y bueno, es una tecnología maravillosa que ofrece resultados inmediatos en la curación de muchas de las lesiones de los deportistas y de las personas con lesiones musculoesqueléticas. Nos han dicho que escribe, que le gusta el arte, que pudo haber sido un gran pintor porque tiene mucha facilidad para representar dibujos, hacer cuadros inclusive. Cuéntanos un poquito sobre esa parte de tu vida, Pérez. Bueno, básicamente yo digo que eso es una parte que yo he desatendido toda mi vida, pero que realmente de alguna forma siempre sale la parte de disfrutar escribir. ¿Dónde están las venas? Disfrutar escribir. ¿De dónde viene? Bueno, mi abuela materna, Luz Mena Ortega, era una persona que venía de una familia de escritores, pintores, y ella a la vez era una persona que disfrutaba mucho de la literatura. Y yo me crié con mis abuelos y mi madre en Puerto Plata. Y ella me incentivaba mucho a que dibujara, a que escribiera, y obviamente también había mucha influencia de que mi abuelo tenía una gran amistad con el profesor Juan Bosch. Y el profesor Juan Bosch era un amigo de la familia y visitaba muy frecuentemente mi casa, siendo yo pequeño. Y recuerdo que esas visitas eran muy esperadas en mi casa. Y cuando él iba, generalmente siempre me incentivaba a escribir. Y leía lo que yo escribía y se tomaba el tiempo de sentarse conmigo, leer las cosas que yo había escrito, me corregía algunas de las cosas que yo debía mejorar. Y bueno, eso me hacía sentir muy bien y siempre seguí escribiendo, pero para mí
y tengo muchos escritos durante toda la vida, de distintas etapas de mi vida, de la parte médica, de la parte de estudiante, de la parte que no lo comparto generalmente, pero los conservo todavía. Pero realmente ahora mismo más utilizo la capacidad de escribir para llevar mi blog de medicina de rehabilitación y deportiva, y obviamente ya esa redacción se ha convertido en una redacción más científica, más de la mano de algo parecido a un periodismo de salud. Para que vean que todo se necesita para montar la profesión y hacerlo lo mejor. Señores, el doctor Pence, hay una pregunta que no podemos dejar de hacérsela, y es esa inquietud que tienen todas las personas, es saber cómo prevenir, cómo mantener esa salud, qué hacer para no enfermarse, qué hacer para no caerse, para cómo enfrentar las situaciones. A ver cuál es su recomendación de cómo tener mejor calidad de vida. El consejo que yo le daría a los pacientes sería realmente que traten de ver lo que comen, de comer sano, de tratar de estar más cerca de la naturaleza en lo que comen, y básicamente se mantengan activos lo más posible durante toda la vida. El ejercicio es necesario durante toda la vida para poder mantener la funcionalidad y la calidad de vida. Bueno, señores, ya han visto ustedes las recomendaciones del doctor Pence Brugal, que han sido muy interesantes. Hemos aprendido aquí de medicina, de ciencia, de cómo cuidarnos, de cómo manejar la parte deportiva de nuestra familia, y ha sido bien interesante. Luego, en la próxima semana estaremos con mucho más. wendy.com.do